Lección 25. La punibilidad como elemento del delito y la categoría de la punibilidad, el delito como conducta punible. La punibilidad es el último elemento del delito y se considera un elemento esencial del concepto del delito. La realización del principio de subsidiariedad exige tener en cuenta consideraciones sobre la necesidad de pena y su medida. Incluso antes de la necesidad de pena, debemos preguntarnos por la necesidad de exigir responsabilidad, verdadera razón de la existencia de esta categoría. Fundamento en la punibilidad. Tenemos en cuenta la necesidad de exigir responsabilidad por la comisión de un hecho típico, antijurídico y culpable. Aquí encuentran su sitio propio otras consideraciones propias de la comprensión de la eius puniendi, la utilidad y necesidad de la exigencia de responsabilidad. Dos criterios decisorios para determinar la utilidad: la conveniencia de la exigencia de responsabilidad, la conveniencia de considerar existente un delito, una infracción penal. Consideramos que podemos referirnos a consideraciones de tres tipos. 2.1 Eficacia es la correspondencia entre la intervención penal y los objetivos que la misma pretende. 2.2 Efectividad. Se analiza si la exigencia de responsabilidad fomenta el cumplimiento de la ley o su aplicación coactiva. 2.3 Eficiencia. Supone ponderar los objetivos que se alcanzan con la intervención penal con los que se dejan al margen, de forma que primen los primeros. Dos elementos de la punibilidad. Se han realizado propuestas clasificatorias atendiendo a criterios de eficiencia que tendían a la realización del principio de subsidiariedad. Según el manual, hay que estructurar la punibilidad a semejanza de las categorías de lo injusto y de la culpabilidad. Podríamos distinguir dos grandes grupos de elementos, que, a su vez, se dividirían en otras categorías. 1. Elementos de fundamentación, excluyentes y graduadores. Esta clasificación atendería a la función de los elementos de la punibilidad. Tendríamos los elementos que fundamentan la punibilidad, los que la excluyen y los que sirven para graduarla. 32. La fundamentación de la punibilidad se presupone una vez realizada la conducta típica, antijurídica y culpable. También se podrá deducir el contenido de los elementos fundamentales a partir de los elementos excluyentes. Por último, habría que establecer su medida, al no ser fija e invariable. 2. Elementos genéricos y específicos. La clasificación tiene como punto de partida la posibilidad de aplicar los elementos a todos los delitos, elementos genéricos, o solo a un delito o grupo de delitos, elementos específicos. 3. Delimitación de los elementos de la punibilidad. 3.1 Elementos de procedibilidad. Se trata de elementos que se refieren a la necesidad de verificar la existencia de responsabilidad y responderían a reflexiones de carácter procesal y no material. Se refieren a supuestos en que se renuncia a investigar la propia existencia de responsabilidad. 3.2 Elementos de penalidad. Se hace referencia aquí a elementos que se refieren a la necesidad de imponer la pena o de ejecutarla. 3. Condiciones objetivas de punibilidad y excusas absolutorias. 1. Características comunes. Se trata de condiciones de gran relevancia, pero que no afectan al contenido de desvalor material del hecho. Ello tiene las siguientes consecuencias: 1. No es necesario que estén abarcadas por el dolo del sujeto. 2. El error sobre su concurrencia es irrelevante. 3. Por mucho que pueda producirse una exención de pena, el hecho es antijurídico. 4. La participación en ellas es irrelevante. Sin embargo, hay que tener en cuenta que puede haber condiciones personales, excusas absolutorias, y condiciones no personales, de carácter objetivo. Las personales solo se apreciarán en los delincuentes en quienes concurren, mientras que las subjetivas tienen validez general y son presupuesto de la existencia del delito para todos los intervinientes. 2. Condiciones objetivas de punibilidad. Se hace referencia a unas circunstancias cuya concurrencia da lugar a la existencia del delito. Son circunstancias que tienen que estar presentes para que el delito pueda considerarse existente. No deben confundirse las condiciones objetivas de punibilidad con las condiciones objetivas de procedibilidad, que son aquellas que condicionan únicamente el inicio del procedimiento. Entre estas últimas se encuentran la denuncia y la querella, necesarias en los delitos que solo se persiguen a instancia de parte. En nuestro país, los delitos se persiguen a instancias del Ministerio Fiscal, por lo que se dice que tienen naturaleza pública. Ahora bien, existe un grupo de delitos, llamados privados, que solo se persiguen si el ofendido interponer una querella.
Por último, entre 33 unos y otros están los delitos semiprivados, en los que es suficiente la interposición de denuncia. 3 excusas absolutorias. Se trata de circunstancias cuya concurrencia excluye la consideración de una conducta como delictiva, es decir, circunstancias que deben estar ausentes para que el delito pueda considerarse existente, como, por ejemplo, el parentesco en los delitos patrimoniales cometidos sin violencia o intimidación. Otras excusas absolutorias son el desistimiento en la tentativa, la denuncia en los casos de cohecho o la retractación en el caso de falso testimonio. 4 circunstancias atenuantes. 1. Confesión de la infracción está contemplada en el art. 21.4 CP 1.1 fundamento. Según el manual, el fundamento de esta atenuante es que facilita la tarea de la Administración de Justicia, ya que supone que se hace más fácil la aplicación coactiva de la ley. 1.2 Requisitos. Podemos dividir sus requisitos o elementos en 2 grandes bloques: la confesión de la infracción a las autoridades y que la misma tenga lugar antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra él. 1.2.1 Confesión de la infracción a las autoridades. Es necesario que estemos ante una confesión veraz, ajustada a la realidad y plena, de forma que el sujeto confiese su participación en el delito. Dicha confesión debe realizarse ante las autoridades que posean competencia para perseguir delitos, ya sea policiales o judiciales. Se señala que la confesión debe ir acompañada de la puesta a disposición de la autoridad por parte del sujeto, de manera que, aunque no es necesario que el sujeto se presente ante la autoridad, no se podría aplicar la atenuante si, realizada la confesión, el sujeto huye. 1.2.2 Antes de conocer que el procedimiento se dirige contra el primero, hay que determinar cuándo estamos ante un procedimiento judicial dirigido contra una persona. La jurisprudencia considera que es suficiente con la existencia de unas diligencias policiales como primera instancia del procedimiento penal, mientras que la doctrina exige una resolución judicial de iniciación del procedimiento, postura que también recogen los autores del manual. Es necesario, además, que el sujeto no sepa que el procedimiento se dirige contra él. En caso de que el sujeto lo supiese, podría aplicarse una atenuante por analogía. 34.2. Reparación del daño. Esta atenuante está contemplada en el art. 21.5 CP 2.1 fundamento. Podemos considerar que la reparación del daño o la disminución de sus efectos ayuda a la protección penal del bien jurídico, en cuanto supone un comportamiento dirigido a suprimir los efectos de su lesión. 2.2 Requisitos. 2.2.1 Reparación del daño ocasionado a la víctima o disminución de sus efectos. El precepto admite tanto una eliminación del daño, reparación total, como una disminución del mismo, reparación parcial. Eso sí, la reparación debe ser efectiva. Se admiten tanto una reparación material como una de carácter simbólico y debe realizarla el autor del delito, debiendo ir referida a la víctima, lo que no impide que pueda realizarse en delitos cuyo sujeto pasivo sea la sociedad o el Estado. 2.2.2 En cualquier momento del procedimiento y antes de la celebración del juicio oral. Por procedimiento debe entenderse el procedimiento judicial en sentido amplio, abarcando cualquier clase de diligencias policiales. La celebración del acto del juicio oral supone que se inicia el mismo, estando fuera los casos de reparación durante el acto del juicio oral. 3 Dilaciones indebidas. Esta atenuante está contemplada en el art. 21.6 CP 3.1 fundamento. Se trata de compensar la vulneración de un derecho fundamental, consagrado en el art. 24 CE. 3.2 Elementos. 3.2.1 Dilación. La existencia de una dilación no existe por el mero hecho de que se incumplan los plazos procesales, pues debe tratarse de un plus cualitativamente diferente. La dilación la integra no tanto la lenta tramitación de la causa como la completa inactividad procesal. 3.2.2 Indebida. No todo periodo de inactividad procesal es suficiente para aplicar esta atenuante, ya que existen dilaciones debidas. Una dilación será indebida cuando supone el alargamiento del proceso por encima de lo razonable o cuando se produce la paralización del procedimiento por causas atribuibles al órgano judicial o al sistema. 3.2.3 En la tramitación del procedimiento. La dilación debe producirse durante la tramitación del procedimiento, periodo temporal que abarca desde que el sujeto adquiere la condición de investigado hasta que se dicte sentencia firme.
3.2.4 Dilación extraordinaria. Una dilación tendrá carácter extraordinario cuando supere ampliamente los plazos de duración de litigios del mismo tipo. 3.25 No atribuible al propio inculpado. La atenuante no puede aplicarse cuando la dilación es atribuible al propio inculpado, por tanto, esta debe ser atribuible a la acción u omisión de cualquier parte procesal. 35 3.2.6 Falta de proporción. Con la complejidad de la causa no es posible establecer una regla concreta de proporcionalidad. Lo relevante radicará en la existencia de tiempos muertos en los que no haya habido actividad y que carezcan de justificación procesal. 4 Atenuantes por analogía. El art. 21.7 CP permite la aplicación por analogía de las atenuantes recogidas en los 6 primeros números del art. 21 CP. V. Las inviolabilidades 1. Delimitación conceptual, inviolabilidad, inmunidad y fuero especial. 1.1 Inviolabilidad. La inviolabilidad es la exención de responsabilidad para ciertas personas, ya sea con carácter general o por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones. Es una institución de derecho penal material, que responde a consideraciones de eficiencia. 1.2 Inmunidad. La inmunidad supone la existencia de una serie de requisitos relacionados con la persecución de una persona. Estamos ante obstáculos procesales para la persecución del delito. Implica la imposibilidad de detención, de imputación o de procesamiento de las personas que gozan de la misma. Se trata de privilegios de tipo procesal. 1.3 Fuero especial. Los fueros especiales suponen un privilegio procesal en la persecución del delito, pues se tiene derecho a ser juzgado por un tribunal superior, en lugar del que sería el juez ordinario en otro caso. En los 3 casos estamos ante excepciones al principio de igualdad ante la ley. Es importante tener en cuenta que no se trata de privilegios de carácter personal, sino que su existencia se legitima por los intereses asociados a los cargos o instituciones a los que se conceden. 2 Inviolabilidades. 2.1 Inviolabilidad del rey. El artículo 56.3 CE recoge que la persona del rey es inviolable y que no está sujeta a responsabilidad. Sus actos deben estar refrendados. 2.1.1 Fundamento. Las razones que justifican el mantenimiento de este privilegio son de eficiencia, el interés en el ejercicio de la jefatura del Estado sin dependencia de la lucha política. 2.1.2 Localización sistemática. Se trata de una eximente que debe situarse en la punibilidad. 2.1.3 Ámbito de aplicación. Debemos distinguir dos grupos o clases de actos. A. Actos en el ejercicio de sus funciones son los actos del rey que deben ser refrendados, ya que son los que se realizan en el ejercicio de sus funciones. La responsabilidad corresponde a las personas que refrendan estos actos, de forma que no existe duda de que el rey no sería penalmente responsable. 36b. Actos particulares. Algunos autores consideran que la inviolabilidad también se extendería a estos, mientras que otros autores consideran que sería posible exigir responsabilidad penal en estos supuestos a través del procedimiento de inhabilitación. La postura del manual considera que solo una abdicación permitiría la posibilidad de eliminar la inmunidad real. 2.2 Inviolabilidad de diputados y senadores estatales. 2.2.1 Regulación. El artículo 71.1 CE establece que los diputados y senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. 2.2.2 Fundamento. Esta eximente se basa en razones de eficiencia. El interés en garantizar una formación libre de la voluntad política prima sobre el interés en la persecución de un posible delito. 2.2.3 Contenido. La inviolabilidad abarca únicamente las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. El ámbito funcional de la inviolabilidad se limita al desempeño de las funciones parlamentarias. 2.2.4 Inmunidad de los parlamentarios. Durante el periodo de su mandato, los diputados y senadores gozarán de inmunidad y solo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. A. Fundamento. Nos encontramos de nuevo ante razones de eficiencia. En este caso existe una vinculación con el funcionamiento normal de la Cámara, que excluye la necesidad de verificar la responsabilidad. B. Contenido. Existen una serie de condiciones, entre las que destaca que la inmunidad solo será durante el periodo de su mandato, que se inicia con la obtención de la condición de parlamentario y finaliza con la disolución de las cámaras. De todas formas, pueden ser detenidos en caso de flagrante delito, única posibilidad de detención que existe.
2.2.5 Fuero especial en las causas contra diputados y senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Se refiere a todos los actos realizados durante el tiempo en que se ha gozado de la condición de parlamentario, aunque el procesamiento tenga lugar una vez que ya se ha perdido la calidad de parlamentario. 2.3 Otros supuestos también los parlamentarios autonómicos gozan de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de su cargo, disfrutan además de inmunidad y gozan también de un fuero procesal especial. Lo mismo puede decirse del defensor del pueblo, los miembros del Tribunal Constitucional y los parlamentarios europeos. El presidente del gobierno carece de inviolabilidad, tiene un régimen de inmunidad limitado y disfruta igualmente de un fuero especial. Lección 26. Unidad y pluralidad de delitos.